Usted va a recibir cosas buenas, que vienen cosas grandes de parte de Dios. Usted tiene que creerlo, y si usted lo cree, de verdad Dios lo va a hacer en el nombre de Jesús. A los que nos siguen a través de las redes sociales, hasta ellos llega esta gran bendición. Y si tienen a bien visitarnos, bendecirnos con su presencia en este lugar. Estamos en la avenida Bolívar de Lechería. Esto es El Señor es mi pastor. Aquí se congrega la gente más amable que hay sobre la faz de la tierra, y ellos brindan un gran aplauso. Muchas veces cuando nosotros observamos algunas conductas nuestras, de alguien más, o de los que están a nuestro alrededor, de nuestros padres, de nuestros líderes, de nuestros jefes, como lo quieren llamar, a veces observamos simple y llanamente la conducta, la manifestación de ello, pero nunca nos detenemos a meditar un poco y entender que eso que está allí es solamente el síntoma de algo más profundo, de algo más fuerte, de algo que se ha anidado en el corazón. Nos cuesta poderlo ver, nos cuesta poderlo entender, y cuando alguien nos lo señala, cuando alguien o llegamos a usar eso, algunas veces inclusive como conocedores de la palabra, o como alguien que conoce a Cristo, no nos damos cuenta que penetra la religión y penetra el legalismo, y levantamos el dedo acusador sobre aquella persona a quien nosotros consideramos que ha fallado, sin darnos cuenta que esa misma falla puede estar en nosotros mismos. No es tan fácil poder mirar nuestros errores, y es como a veces un médico, cuando a alguien le sube la temperatura, le da fiebre, le mandan un analgésico, entendido, un Atamel, si es que existe todavía. Se lo mandan y usted se lo toma, y eso en el momento puede bajar la fiebre, pero es posible que esa fiebre se siga repitiendo, porque lo que le enviaron, lo que le mandaron, lo que le recetaron, es solamente para tratar el síntoma. Y algunas veces nosotros también actuamos de esa manera. Tratamos los síntomas, mas no nos ahondamos, no nos preocupamos por ver o conocer el origen. ¿Dónde está realmente la matriz? ¿De dónde viene eso que nos está afectando, ya sea conductual o algo que ya tenemos por costumbre hacer? Y que eso nos está perjudicando y no nos damos cuenta que es algo que, estando allí, nos ha impedido poder alcanzar la bendición, la prosperidad, el cumplimiento de la promesa en nuestra vida de parte de Dios. Son cosas que no nos damos cuenta porque las vemos como muy comunes. Es como a veces queremos tratar algo como el síntoma, y no nos ocupamos de esas cosas, porque es manifiesto varias veces. Vea, le voy a contar esto. En una oportunidad en mi casa, de repente se produjo un olor fétido, un olor a pudredumbre, un olor que nosotros no detectábamos, no encontrábamos. No sabíamos de dónde salía. Yo recuerdo, mi mamá dijo entonces, todo el mundo, no se dan cuenta de que hay algo malo, hay algo que huele mal. Por supuesto, todos dijimos que sí. Entonces, en ese tiempo, en ese momento, si hubiesen existido los desodorantes ambientales, lo hubiesen usado. Mi mamá decía, es algo por allí por la cocina. Y no sé si todavía algunos lo hacen, pero quemó un pedazo de pan, cortó una cebolla y la dejó allí puesta para que eso supuestamente absorbiera el olor. Y por supuesto, mientras estaba el olor del pan quemado y de las otras cosas que ponía allí, lo que prevalecía era el olor de eso que se estaba quemando o de lo que estaba colocando en ese momento. Pero una vez que ese olor pasaba, volvía el mismo olor. Y aquel olor era insoportable, así que dijo todo el mundo a revisar y a oler, a ver qué cosa era lo que era. Se movió la nevera
en aquel momento y bueno, nos dimos cuenta que el olor estaba fuerte allí, pero no veíamos nada. Hasta que mi papá, que también estaba allí metido, dice, agarren allí y levanten la nevera. Y cuando levantan la nevera, entonces consigue allí una rata muerta. De allí se producía el olor. A propósito de esto, yo he llamado a este tema hoy, el desodorante no basta. Hay gente que come cosas que producen olores en ellos y pretenden a veces tapar esos olores con el desodorante que usan o el perfume que se puede poner. O a veces tenemos o conseguimos un mal olor en la casa y ese tipo de olor a veces que no conseguimos y nosotros colocamos el desodorante ambiental. Lo ponemos allí, pero eso va a permanecer allí hasta que el desodorante ambiental esté. Cuando haya pasado el desodorante ambiental, volverá el mismo olor. Así que usted va a tener que hurgar en toda la casa para que aquel olor pueda desaparecer. Hasta encontrar eso, ponerlo en una bolsa hermética y colocarlo, deshacerse de ello, echarlo a la basura. De lo contrario, usted siempre tendrá el mismo problema. Así son a veces las conductas de nosotros. Viendo la conducta una y otra vez, a veces nosotros pedimos perdón, a veces decimos discúlpame, vale, no fue mi intención, era que estaba mal en ese momento, me levanté hoy con el pie izquierdo, o no me levanté bien, o hoy estoy de mal humor. Y lo único que hacemos con eso es usar desodorante, justificar esas conductas de una manera tal que creemos o queremos que las personas que están siendo afectadas por esas conductas que nosotros tenemos tienen que soportarlo porque yo me estoy excusando, yo me estoy disculpando, sin motivarme yo a buscar en mi interior qué es lo que realmente está generando esas conductas que me llevan a mí a tener cierto comportamiento, cierta conducta con uno, con este y con el otro. Y son tan repetitivas que mi vida cae en un ciclo de maldición. Y yo no avanzo, no crezco a causa de esto. Observen a veces sus conductas, a veces lo que nosotros hacemos y por qué a veces no nos quitamos palabras y ciertos comportamientos en nosotros mismos. A veces justificamos, bueno, es que yo soy así. Bueno, es que a mí me criaron así, mi mamá es así, mi papá es así y los que viven así. Déjame decirte algo, conociste a Cristo. Y si conociste a Cristo, tienes la mente y el corazón de Cristo. Y si tienes la mente y el corazón de Cristo es porque tienes el Espíritu Santo. Y si tienes el Espíritu Santo, Él pone en evidencia lo que está pasando contigo. Tienes que enfrentarlo y tienes que sacarlo. Porque si no lo sacas, no vas a tener la promesa que Dios te ha dado. Y esa promesa, vaya que es grande, es poderosa. Así que si quieres levantarte, si quieres llegar más lejos, tienes que hurgar en tu casa, dentro de tu corazón, dónde está aquello que está produciendo un mal olor. Y no solamente colocarle el desodorante, sino que hay que sacarlo, quitarlo de tu corazón, apartarlo y que nunca más vuelva a tener ese olor tu corazón. Nunca más. Es la forma en cómo puedes tú detectarlo, quitarlo. Vea, al respecto, David lo trata de esta manera. David en el Salmo 19:12, él dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Y es que cuando nosotros los estamos cometiendo, no nos damos cuenta que estamos cometiendo nosotros los errores. Los llegamos a practicar tantas veces, los llegamos a repetir tantas veces que se ha hecho parte de nuestra vida. ¿Quién es el que puede entender sus propios errores? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Si la persona se levanta con ellos, si la persona camina con ellos, duerme con ellos, vive con ellos, es difícil poder entender que eso lo lleva por dentro. Él se pone de manifiesto en un momento determinado.
Y a veces nosotros nos excusamos. Y por esa razón hay conductas que tú no entiendes, que tú no comprendes. Y a veces lo único que te queda es decir de la persona, ¿y qué le pasa a este ahora? No entiendes a veces por qué hay ciertas conductas. ¿Le ha pasado a usted eso alguna vez? No levante la mano. O sea, todo lo que tenga la mano abajo le ha pasado, pues. Y nosotros a veces lo que hacemos es justificarnos y decirle a veces a las otras personas que ellos son los culpables, no nosotros. Y que ellos son los que tienen los problemas, no nosotros. Y no entendemos que hemos tomado lo correcto de Dios para aplicarlo a mi parecer y no al parecer de Dios. Y yo soy entonces el que quiere corregir la vida de todos los demás. Y cuando ellos no se comportan como yo creo, entonces yo voy contra ellos. Y tengo una conducta que no es la adecuada, que no es la correcta. Por eso David dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Y dice, guárdame, Señor, de los que me son ocultos. De los que tengo y no me doy cuenta, le está diciendo. De los que me acechan en la esquina. De los que repito a cada rato. Señor, ¿cómo me quito yo esa mala palabra que tengo en mi boca a cada rato? Que cuando a veces hay algo que me medio molesta enseguida y... Oye, pero tú, Toño, ¿cómo me lo quito, Señor? No, es que eso es normal y la gente me entiende y yo lo puedo decir. Y de repente tengo esa conducta y te puedo voltear los ojos porque ya no me gusta y es normal. Pues no es normal. En la vida de Cristo no es normal. En la vida del Señor no es normal. No es así. No que eso no te pueda pasar, pero tiene que haber un reconocimiento de parte de nosotros. Por eso, ¿quién podrá entender sus propios errores? Y él le solía decir, cuídame, guárdame, Señor, de los que me son ocultos, de esos que repito a diario y no me doy cuenta, de esa mala palabra que está en mí, de ese mal pensamiento que dejo que baje hasta mi corazón, y que a veces cuando veo al hermano, quisiera cortarle la cabeza, Señor. Quisiera pedirte y orarte, Señor, ojalá tuviera un poder y tuviese desaparecido. A veces, oye, si los ojos tuvieran cuchillo, tuviese cortado las venas. O sea, y si tuviese rayos X, cual comiquita, desaparecido. Eso es lo que decía David, ¿sabes? Guárdame de eso. Guárdame de eso. ¿Por qué? Porque eso te va a llevar a la muerte. Y eso no lo puedes disfrazar con un desodorante. Eso no lo puedes disfrazar con una disculpa. Eso no puede, tiene que ser algo profundo, tienes que quitarlo. Tú no puedes andar por la vida, por allí, pidiéndole disculpas a todo el mundo del mismo error que siempre cometes. ¿Me estoy explicando acá? El mismo error que siempre cometes, y bueno, sí, es que... Y llega la gente a conocerte y te identifica, bueno, sí, él tiene eso, ¿sabes? Es que él es así. Sí, él siempre hace eso. Ah, no le hagas caso, él es así. ¿Cómo que no le voy a hacer caso? Eso no puede estar en él. Eso no puede estar en nosotros. No puede ser de esa manera. Y el que tiene de su lado, no uses desodorante. Báñate, dile. Entonces vea, me doy cuenta de algo, que la gente entonces... Ese tipo de conductas, ese tipo de cosas que quiere tapar con ese desodorante, lo hace porque en apariencia nosotros nos hemos ocupado de aquellos errores, de aquellos pecados que considerándolos nosotros grandes son los que valen delante de Dios. Y no nos damos cuenta de los pequeñitos, nos remitimos solamente al decálogo de los mandamientos que el Señor nos ha dado. Básicamente, después que nos dice, honra a tu padre y a tu madre, después de eso viene, no matarás, no robarás, no adulterarás, no dirás falsos testimonios. Entonces nosotros a veces estamos circunscritos, así se dice, a ese decálogo. Y no nos percatamos de otros errores, de otras fallas. Y llegamos a pensar nosotros
que solamente haciendo lo malo estamos pecando. Escúcheme bien. Llegamos a pensar que solamente haciendo lo malo nosotros estamos pecando. Pero cuando yo leo mi Biblia, hay una palabra que había repetido muchas veces, que por mucho tiempo, conociéndola, la repetí e inclusive la entendí, la apliqué a varias cosas que ciertamente la palabra cabía perfectamente allí. Pero llega un momento en que, teniendo intimidad con el Espíritu Santo, me revela, llega el rema de la palabra. Santiago 4:17, entonces me muestra esto de lo cual le estoy hablando. Porque oraba y decía: Señor, ¿por qué a veces estas conductas extrañas de las personas en que aparentemente no haciendo daño a nadie, no agradan, más bien desagradan a las personas y dan una sensación como que está reflejando la molestia que tiene la persona y lejos de venir a ayudar, aquello lo que hace es perjudicar, que parece que tú tienes ahí un perro bravo que no le quieres ni asomar la mano porque crees que te la va a morder. Santiago 4:17 me enseña entonces lo siguiente: no es solamente haciendo lo malo, sino cuando dejas de hacer lo bueno. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice la palabra, le es contado por pecado. Entonces es posible que yo no esté matando a nadie, pero me están ordenando algo que tengo que hacer y no lo estoy haciendo. Y soy de los que digo: yo no me meto en eso. Yo no tengo ese problema, yo no quiero problemas con nadie, no voy a hacer esto. No, pero eso no, eso, el que yo deje de hacer eso no es pecado, porque eso es algo que bueno, mira, no le estoy haciendo mal a nadie con eso. Pero resulta que mi Biblia dice que cuando tú dejas de hacer eso, te es contado por pecado. Y la paga del pecado. Por eso el Señor está pidiendo de un ejército capaz de hacer la voluntad de Dios, de cumplir los mandamientos de Dios, de hacer todas las cosas que Dios ordena, y que todas las cosas que nos manden a hacer, nosotros tenemos que hacerlas como para el Señor. Y tenemos que aprender a hacerlas. Y tenemos que esforzarnos. A veces algunas de esas cosas no nos van a gustar, pero tenemos que hacerlas. Porque no hacerla es ponerle solamente el desodorante y no saber que tenemos una raíz de amargura, tenemos algo en nuestro corazón que no nos permite hacer tal cosa. Es posible que usted no haya aprendido a dominar ese odio que puede tener contra aquellos que le desagradan a usted y que por esa razón no ha aprendido a caminar con ellos. Haga como Jesús. Jesús caminó con Judas, se sentó en la mesa con Judas y a pesar de que sabía que Judas lo iba a entregar, Judas jamás le robó la paz a Jesús, porque sabía que lo que moraba en él era el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, y con ese poder iba a resucitar, iba a ser el Dios de toda gloria y de todo reino sobre la tierra. Así mismo se va a levantar a usted, y a pesar de que sabe que ahí está Judas no le roba a usted la paz, en el nombre de Jesús. Entonces no solamente es que nosotros hagamos lo malo, hay que dejar de hacer lo malo. Jesús dijo en un momento a los fariseos, les dijo: lo uno era necesario sin dejar de hacer lo otro. Y lo mismo cabe aquí. No hagas lo malo, pero tampoco dejes de hacer lo bueno. Y a veces lo que es bueno para Dios, para algunos es malo. Hay cosas que Dios ordena hacer, hay cosas que Dios te pide a ti que hagas, que para algunos, a su parecer, es malo. Porque eso que vas a hacer es corregir la vida de esa persona que está allí. Y como él está acostumbrado en eso malo, no lo quiere dejar. Y en ese momento te va a decir que tú eres su enemigo, que tú no lo amas, que tú no lo quieres. Mira lo que me hiciste, mira lo que está pasando, y no te das cuenta que Dios está tratando con tu carácter.
Dios quiere que tú tengas el carácter de Cristo, que llegues a la estatura de Cristo Jesús. Y llegar a la estatura de Cristo Jesús significa mostrar su gloria, significa mostrar lo que verdaderamente nosotros somos y lo que somos capaces de llegar a ser por medio del Señor. En tal sentido, nosotros lo que hacemos no puede ser prestado para hacer lo malo. Romanos 6:12 nos dice a nosotros que no podemos prestar nuestros miembros para el pecado. No prestes tus miembros para el pecado. ¿Y cómo es que los presta? Dice aquí, Pablo está escribiendo a los romanos, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. O sea, no hagas tal cosa. Lo que está diciendo es no caigas en la tentación de la justificación, porque vea lo que le está diciendo en el siguiente, en el versículo 13, dice, ni tampoco prestéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Entonces, ¿cómo tenemos que ser nosotros? ¿Instrumento de justicia? Nadie puede ser instrumento de justicia. Note bien esta palabra, porque cuando estemos terminando usted se va a dar cuenta a qué se refiere esta palabra. Nuestros miembros, lo que está en nosotros, no puede usarse para venir a juzgar a las personas si nosotros no estamos en la santidad que requerimos para juzgar a alguien. Yo no puedo venir a juzgar a alguien si yo tengo una rata muerta dentro. Si yo no puedo juzgar a alguien que hueles mal, si tú no te bañaste. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Quién es el que está apto para juzgar? ¿Quién es el que puede hacer tal cosa? Por eso Gálatas 6:1 es claro. Dice, si alguno de vosotros fuese encontrado en alguna falla, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Y creo que le decía en la vez pasada que tuviesen mucho cuidado con lo que sigue. Dice, teniendo cuidado de ti mismo. No sea que tú caigas en lo mismo. Y cuando te toque a ti, ¿qué te va a pasar? Si tú aplicaste todo el peso de la ley, todo aquello que te pareció, contra eso fuiste, contra esa persona fuiste, la sentenciaste y entonces la apartaste, le quitaste el habla, no le dijiste nada más, o sea, hiciste toda una serie de cosas contra esa persona. Si bien es cierto que esa persona, aunque no obró bien, tiene que corregir su corazón, tú también tienes que revisar tu corazón. Por esa razón, yo sigo amando como amaba a Cristo. El hecho de que te ame no significa que yo esté de acuerdo con las cosas que tú haces. Yo te las voy a recriminar inclusive delante de ti para que sepas que yo no estoy de acuerdo con ellas, pero te sigo amando y ese amor me va a permitir a ti corregirte, orientarte de la forma correcta como debe ser. A veces no basta con que la gente venga y diga, perdóneme. Si alguna cosa dice, perdóneme. El problema no es que te perdone, el problema es que te arrepientas. Porque tenlo por seguro que mi perdón lo vas a tener. Pero tú tienes que experimentar un cambio. Tú tienes que cambiar, tú tienes que arrepentirte, tú tienes que dejar de hacer esto, tú tienes que buscar la raíz de lo que te está llevando a hacer eso. Porque se hace continuo y se hace repetitivo. Entonces, ¿a quién estamos juzgando? ¿Cómo queda el nombre de Cristo cuando nosotros volvemos a caer en lo mismo? Cuando nosotros nos mostramos delante de los demás. E hicimos cosas que no siendo agradables, desagradamos no solamente a los que nos escuchan, sino también al mismo Señor. Hebreos 12:1. Dígale que tiene de su lado, sacúdete. Hebreos 12:1 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra grande nube de testigos, palabra clave aquí, despójese. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice mi Biblia que la paciencia tiene su obra completa
cuando nosotros tenemos fe. Que si tenemos fe, esa paciencia va a producir o va a obtener el cumplimiento de la promesa de Dios. Entonces tenemos que despojarnos de todas estas cosas que nos permiten llegar a la presencia de Dios, llegar a tener la salvación, llegar a ese nivel al cual Dios nos está llamando. Por eso nos cuesta, por eso suelo ver a la gente afuera, tener la indolencia, no importarle lo que está ocurriendo, no importarle cómo se está muriendo este pueblo, no importarle cuánta hambre está pasando, no importarle la miseria. Parece que nos han cegado, parece que todo está metido en nuestra mente, es un algo espiritual que no somos capaces de romper, porque además de que no leemos la Biblia, tampoco oramos, y si no oramos no hablamos con Dios, y si no hablamos con Dios no hay forma ni manera de despertar de este letargo en el cual nosotros nos encontramos de forma espiritual. Es necesario levantar un ejército poderoso, capaz de quebrantar, de ganar una batalla espiritual, de sacar a Satanás no solamente de nuestras vidas, sino de este país, de la iglesia completamente, para que despierte un pueblo y sepa que tiene que luchar por algo más poderoso aún que su propia vida, que es el reino de los cielos, por la gloria de Jesucristo que se establezca sobre esta tierra. Tiene que despertarse, dígase lo que tiene a su lado, tiene que despertarse. Si nosotros no hacemos eso, nadie lo vendrá a hacer por nosotros. Y para avanzar, para nosotros llegar a ese nivel, es necesario que todas estas cosas salgan de nosotros. Porque ¿sabes qué ocurre? Que hoy vienes y le puedes tender la mano a alguien que tiene necesidad. Y es posible, tú vas a la panadería y difícilmente no consigues a alguien que te pida para darte un pan. Pero si es tu costumbre ir a esa panadería todos los días a una hora determinada y vas a conseguir a la misma persona, siempre le vas a estar dando el pan, quizás por obligación hasta que te canses un día y digas entonces que ya no le vas a dar más. Pero no le enseñamos, no le dijimos, o sea, qué era lo que necesitaba para que no pidiera más. La solución no es simplemente darle la comida constantemente. Puedes darle la comida hoy, pero con esa comida vamos a hacer lo que hacía Nabucodonosor. Con la comida que te voy a dar también te voy a dar el mensaje de Cristo. Para que sepan que lo que viene para ti por sustento no viene de mi mano, sino que viene del Dios Todopoderoso que me prospera y que me usa para darte no solo a ti, sino a todos los que necesitan, no de la comida, sino de la palabra de Cristo que transforma vida. ¡Aleluya! Usted tiene que sacar eso, porque ¿cómo se imagina usted a los discípulos de Jesús? A veces la gente está y puede hablar muy bonito y hacer todas las cosas. Eso es el desodorante. Véalo a ese por un huequito. ¿Cómo se imagina usted los discípulos? Quizás si le pregunto, ¿cómo se imagina usted a Pedro? Quizás usted se lo imagina como una persona dura, bravucona quizás. ¿Verdad? Usted se imagina así a Pedro, ¿eh? Usted se imagina a Pedro un tipo rudo, duro, o sea, atrevido, o sea, tosco, ¿verdad? Y a veces nosotros decimos que hasta bruto, pero yo creo que era el más inteligente de todos. Así como es como nos imaginamos a Pedro, ¿eh? Sin embargo, ¿cómo se imagina usted a Juan? El discípulo amado. ¿Cómo? Tranquilito, dijo el hermano. Sí, un tipo tranquilo, amoroso, el discípulo amado. ¿Verdad que sí? Está pelado. Está completamente equivocado el concepto. Por eso debemos meditar en la palabra. Y si quieres saberlo, Marcos 3:17.
Marcos 3:17 dice que a Juan lo apodaban el trueno. ¿Y por qué cree usted que le apodaban el trueno? ¿Qué es lo que evidencia Jesús? Posiblemente Juan hablaba muy bonito y de hecho el Evangelio de Juan habla de ese amor de Cristo por nosotros. Pero es él narrando la vida de Cristo, narrándole los episodios de Cristo, porque narrar las cosas que ocurrieron con otra persona es fácil. Pero ponernos en evidencia nosotros, eso sí es difícil. Eso sí es difícil. Allí dice en Marcos 3:17 que a él lo apodaban el trueno. Y lo apodaban el trueno, así como a Elías le decían el profeta del fuego, porque cualquiera debería ser, manda rayos y destrúyelo, Señor. Si yo soy, es más, retaba al Señor, si yo soy varón de Dios, pues manda fuego y que los consuma. Y se consumía a 50 con su jefe. Mandaron a otros 50 más, manda otra vez fuego, Señor. 150, hasta que llega uno y le dice a Elías, Elías, tranquilo. Ya yo sé lo que le hiciste a los primeros, pero el rey te está mandando a buscar. No, ni se le ocurre decirle varón de Dios. Lea su Biblia. Ni se le ocurre. Y a ese, por supuesto, no lo quema. No le pasa nada. Y nosotros vivimos a veces engañados con ese tipo de conductas. Vaya en su libro, en su Biblia, al libro de Lucas, capítulo 9. Y a partir del versículo 51... allí está el momento en que Jesús tiene, vea por qué a Juan lo apodaban el trueno. El momento en que Jesús tiene su último día, va a compartir la Santa Cena con sus discípulos y escoge entre sus discípulos a Juan y le dice, vayan allá y van a buscar esto en la casa de un fulano que tiene esto así, está establecido así, y díganle, si él les pregunta, díganle que dónde está el lugar para nosotros preparar la cena, la última cena que vamos a tener. ¿Dónde vamos a preparar las Pascuas? Le van a preguntar. Entonces cuando ellos van, no los dejan entrar, porque ellos estaban vestidos como samaritanos. Y como judíos y samaritanos no se hablaban, entonces ellos se regresan, dice allí la palabra, que le dicen a Jesús. Le dice, Señor, mira, encontramos a uno que no nos dejaron entrar, porque estábamos vestidos como samaritanos. Y como ellos pensaron que era así, entonces no. ¿Quieres, Señor? Dice, ¿quieres que pidamos fuego del cielo como Elías y que los queme y los achicharre? Vean al discípulo amado. ¿Quieres que los queme, Señor? Porque yo los amo tanto, Señor, que no los quiero sobre la faz de la tierra. Señor, por Dios, este hermanito que me lleva alto ya de tantas cosas. ¿Será posible, Dios, que tú me escuches un día y te lo consumas de una vez? Y yo te amo, Señor. Y lo amo tanto que quiero que me lo desaparezca. Discípulo amado, ¿qué tenemos por dentro? El desodorante no basta. Léalo, lea su Biblia. ¿Qué dice Jesús entonces? ¿Acaso no sabéis de qué espíritu sois? Yo no vine para perder las almas, yo vine para salvarlas. Yo no vine para que tú entierres las almas. Yo vine para que tú vayas y las salves. Yo te rescaté a ti. Tú no eras nadie. Tú no eras salvo. Tú estabas condenado a muerte. Tú estabas condenado a ir al Seol. La muerte era segura para ti. Pero mi Padre me envió a mí y yo derramé mi sangre por ti para que tú no padecieses, para que tú tuvieses un camino libre y pudieses ser salvo, estar en la presencia de Dios. Y hoy te aseguro que vas a llegar, porque después de esta palabra tú no volverás a ser igual, tú no volverás a repetir tales conductas, tú no volverás a hacer lo mismo. Tú entrarás por la puerta del pastor que guarda y cuida las ovejas y te llevará a la presencia. Él te sacará y te llevará a ese pasto verde
verde donde tú vas a fructificar, donde tú vas a descansar, donde tú un día le dirás al Señor: santo, santo, santo eres, Señor, porque estarás en la presencia de Jehová mismo, mi Señor, mi único y suficiente Redentor y Salvador. ¡Aleluya! No es fácil para nosotros venir y hacer tal cosa. No es fácil para nosotros darnos cuenta de que estas cosas están pasando. Porque como ya les dije, todas estas cosas a veces están en nosotros. Por esta razón David oraba de esta manera. Y no crean que porque yo le estoy dando la palabra, yo estoy libre de ese pecado. Por el contrario, porque entiendo, porque sé que tal cosa es así, es que me veo obligado a enseñarlo. Y el que consiga tales cosas no es digno de condenación, porque el que consiga tal cosa es lo que te permite a ti usar la palabra que nos dio el Señor. Si alguno de nosotros confesare vuestro pecado con su boca, Dios, que Él es fiel y justo para perdonar, os perdonará y los apartará de toda maldad. ¿Para qué está esa palabra allí? Sí, saben, por allá dice Pedro, dice que nosotros estamos predestinados ya con una maldad. Y que la obra de Satanás en nosotros da frutos. Pero para esto, dice él, para esto apareció el Hijo de Dios, para acabar la obra de maldad de Satanás en nosotros y en todo lo que nosotros hacemos. Para esto apareció Cristo, para librarnos de toda maldad, para hacernos libres de todo esto. Así que mi corazón puede entregárselo a Cristo y será libre de toda opresión, de toda tiniebla, de toda iniquidad, de toda maldad, porque Cristo reina en mi corazón. El Espíritu Santo es el dueño de mis actos y de mi conducta. De aquí en adelante, nada, dijo Pablo. De aquí en adelante, nada me cause molestia. Gálatas 6:17. De aquí en adelante, dígalo conmigo. Nada, dígalo que tiene al lado ahí. Nada me cause molestia, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de mi Señor Jesucristo. Aleluya. No entendiendo esto, nosotros nos podemos sentar como jueces. Y muchas veces lo hacemos. Y decimos que los demás están enfermos. Yo suelo decir que la iglesia es como un hospital, donde la gente está enferma, pero hay algunos que no quieren entrar porque no se quieren ligar con los enfermos. Están enfermos ellos, pero no reconocen que están enfermos. Nosotros reconocemos que estamos enfermos, pero que estamos en un proceso de sanidad. Más difícil es estar afuera y no reconocer que estamos enfermos. Me duele, pero no estoy enfermo. Tengo el cáncer y me está consumiendo, pero no estoy enfermo. No voy a ir al médico. A Jesús le traen en un momento algo como dice, vean, Lucas 4:13 dice que el Satanás le dejó a él por un tiempo y a usted también. Pero esa palabra tiempo que está allí en Lucas 4:13 es la palabra kairos. En el original, cuando habla eso, que va a comenzar el ministerio de Jesucristo, mi Biblia dice que Satanás le dejó por un kairos. Y ese kairos contiene al cronos. En ese kairos no le va a interrumpir Satanás, aunque Satanás venga a tentarle. Y aunque entre a tentarle, la tentación no le va a hacer a usted nada. Eso indica que cuando el kairos de Dios está en tu vida, aunque Satanás te esté tentando, tú no vas a caer en ello. Porque así pasó con Jesús. Entonces, como Jesús estaba investido
de esa santidad que solamente se produce por una genética espiritual. Esa genética espiritual se produce porque los genes masculinos y femeninos están dados por el mismo hombre. Eso un día se lo enseño. Solamente vaya a la ley de Mendel y vea quién tiene XY, quién tiene XX. Y después, ¿qué querrá decir el pastor con eso? Eso es genética espiritual. Simple y llanamente. Y ya le dije, otro día le enseño eso. Entonces, como viene de allí, como viene en esa condición, usada la mujer como, vea, la mujer fue la carnada para atrapar a Adán. Y cuando les decía el otro día, un pez muerde la carnada, difícilmente sale ileso. O es imposible, diría yo, que salga ileso. La única manera es que no muerda la carnada. Si la muerde, hay una herida. Dígase lo que tiene a su lado. Si lo muerdes, hay una herida. Muchas veces tu carácter, muchas veces tu conducta, lo que respondes, las actitudes que tú asumes, es consecuencia de algo que tú llevas por dentro. Y que a veces, cuando pides esa excusa, cuando pides el perdón o cuando quieres hacerlo de alguna manera, o pretendes corregir eso de alguna manera, exteriormente, lo que tú estás haciendo es ponerle desodorante. Pero cuando se vaya el olor de ese desodorante ambiental, volverá a manifestarse el mismo olor que emana de eso que está allí adentro. Y eso que está adentro tiene que salirse. Vean, Jesús, en un momento, los fariseos vienen a tentarle. Y aunque él estaba en un Cairo, Satanás le había dejado por un tiempo. Satanás buscaba a sus secuaces y los utilizaba para ver cómo tentaban a Jesús. Si usted lee su Biblia, dice, cada vez que aparecen los fariseos, cada vez que aparecen los escribas, los saduceos, por lo general lo hacían para tentar a Jesús. Y vinieron esto para tentar a Jesús. Y le preguntaron esto para tentar a Jesús. Y hicieron esto para tentar a Jesús. Y dentro de todas esas que usted está leyendo, dice en mi Biblia que un día le trajeron una mujer que encontraron en adulterio, que hallaron, la atraparon en adulterio. Y se la trajeron para tentarlo, dice. Cada una de estas tentaciones prueba tu carácter y va a fortalecer el crecimiento del Espíritu en ti. Cada vez que vences, es ese fortalecimiento y el crecimiento del hombre interior. Ese hombre que está hecho conforme a Jesucristo. Un hombre nuevo. Cada vez que viene la tentación es para fortalecerte. Entiéndalo de esa manera. No para que caigas en ella, sino para que tú le puedas pasar al lado, le puedas patear, le puedas manotear, hacer cualquier cosa y decirle chao contigo. Porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de mi Señor Jesucristo. Yo sé lo que es sufrir, yo sé lo que es padecer, yo sé lo que es ser tentado. Entonces le traen a él, a esta mujer, y dice mi Biblia que Jesús estaba sentado, estaba escribiendo en la arena, dice. ¿Qué escribía? No lo sé. A mi parecer, Jesús estaba ahí agachado y Jesús lo que hizo fue una línea. Sabía que venía. Así que Jesús hizo una raya, una línea en la arena donde estaba. Y puso esa línea porque sabía lo que venía. Observe esto. Y le preguntan a él, Rabí, hemos conseguido a esta mujer en adulterio. Y le dicen inclusive hasta la ley. En nuestra ley dice que si alguna mujer fuese sorprendida, vea cómo manejan inclusive su ley. Que siendo su ley, la dicen a la mitad.
Si nosotros, dice en nuestra ley, que si alguna mujer o alguno fuese sorprendido en adulterio, muera apedreada. En Levítico, la ley dice que todo aquel que fuese sorprendido en adulterio, muera tanto el hombre como la mujer. Tú no puedes sorprender a nadie en adulterio solo. ¿O sí? Ajá, te sorprendí en adulterio. Ay, ¿dónde está el tipo? O encontraste al tipo, ¿y dónde está la mujer? ¿Qué te llevó a ti a llevar solamente esa mujer allí? Pero como tienes algo contra Jesús y como quieres atraparlo, como quieres tentarlo, como quieres que caiga en ese error que ya tú tienes, quieres que Jesús falle. Entonces, ¿qué dices tú, maestro? Y estaban allí todos al acecho, no de la mujer para apedrearlo, sino para echarle el guante a Jesús. Si Jesús decía que la apedrearan, resulta que no podían hacer tal cosa, porque como estaban bajo el ordenamiento de los romanos, lo primero que le iban a decir: viste que tú no eres ningún maestro, ningún profeta, ningún hijo de Dios, ordenaste matar a alguien. Y eso es violar el mandamiento, porque ellos buscaban ese cumplimiento del mandamiento. Ordenaste matar a alguien. Y si tú dices que no le hagan nada, entonces tú te estás haciendo cómplice de tapar ese pecado. Así que Jesús estaba entre la espada y la pared. Así que, ¿qué hizo Jesús? Por eso digo, Jesús, ¿qué es lo que hizo allí? Una raya, una línea. Y entonces ustedes saben el resto de la historia. Jesús le dijo: si alguno está sin pecado en su corazón, que lance la primera piedra. Si alguno está sin pecado, que lance la primera piedra. Por supuesto, jamás esperaban esa respuesta de Jesús. Y acusados todos, dice mi Biblia, comenzaron a lanzar las piedras desde el más joven hasta el más anciano. Vean todo lo que tenían allí. Desde el más joven hasta el más anciano comenzaron a soltar las piedras porque todos estaban acusados de pecado. De repente quedó aquella mujer sola. Y Jesús le da una orden, que es una orden para usted. Dígale que tiene de su lado, es una orden para ti hoy. Mi Biblia dice que Jesús le dijo: mujer, ¿dónde están los que te apedrean? Yo creo que la mujer se quedó allí, yo no sé si desnuda, yo no sé cómo la consiguieron. Posiblemente sí estaba allí como Dios la trajo al mundo, porque si la sorprendieron en adulterio, me supongo que venía desnuda, y a ellos que no le importaba, que lo único que estaban dispuestos era para caerle a pedrada, entonces la ponen allí delante de Jesús. Y estando allí aquella mujer desnuda, Jesús dice: oye, no hay nadie, yo no veo allí, yo no leo allí que aquella mujer se culpe a sí misma y le diga, por ejemplo, o le hubiese respondido a Jesús, o le hubiese dicho: oye, y no hay ninguno que sea que me dé aunque sea una pedrada. O sea, ¿por qué? Oye, porque ¿cómo yo hago con este pecado que cometí? Porque de alguna manera se había prestado para eso también. ¿Cómo hago yo con eso? Así que Jesús le dice: ninguno te ha condenado. Sí, Señor, ninguno me ha condenado, ni aún yo te condeno, dice Jesús. Y aquí viene la respuesta: vete y no peques más. Ese vete y no peques más, en el original dice, se usa una palabra que dice: anda ahora. Es ahora. La orden es ahora, no mañana. Porque hay quienes: oye, sí, pastor, es verdad lo que usted está diciendo, pero ¿cómo hago? Oye, déjeme pecar y adulterar aunque sea este fin de semana, pues, y el lunes empiezo. Oye, sí, déjeme que sea hacerle
algo a esto que lo tengo aquí al lado. Y después de eso, oye, lo puedo hacer. Oye, sí, es cierto, pastor, usted tiene toda la razón, pero oye, todavía no puedo hacer eso. Oye, yo sé que, y algunos vienen y dicen, oye, yo sé que eso es verdad, pero es que eso no es fácil, ¿vale? Eso es un proceso, ¿sabes? Eso va poco a poco, es como el borracho. Antes me tomaba 10 cajas, ahora me tomo 5. Entonces, oye, pastor, usted sabe, poco a poco, tampoco así. Y hay algunos que dicen, bueno, sí, pero Jesús no pide que nosotros seamos radicales, que no, mire, esto es un proceso, esto va poco a poco, cada una de las cosas, poco a poco es para descubrir las cosas o los errores que te son ocultos, pero aquellos que saben que tienen que salir ahora, es ahora cuando tienen que salir. No puedes esperar a mañana, no puedes esperar a pasado. Yo te invito en el nombre de Jesús que te vayas y ahora mismo tú comiences a obrar en tu corazón y deseches todo lo que no es de Cristo y que de alguna manera impide tu crecimiento espiritual y tu relación con Cristo Jesús. Por tanto, con todos los miembros, no solo de la iglesia, sino de los que están a tu alrededor, en el nombre de Jesús. Es ahora, vete ahora y no peques más. Anda ahora y no peques más. Aleluya. Haga una raya. Haga una raya. Jesús cuando dijo lancen esa piedra es porque vamos a ver quién se va a atrever a pasar esa raya. Porque esa raya marca también los que están dispuestos a juzgar y los que están dispuestos a perdonar. ¿Quiénes son los que pueden juzgar? Aquellos que viven en santidad. Y Jesús era santo. Por esa razón, Él pide, dice en su palabra, sé santo porque yo soy santo. Juzga con sano juicio. No que lo juzgue, sino que juzgue con sano juicio. Con un juicio, valga la redundancia, justo. No a tu parecer, sino al parecer de Dios. Trace una raya y diga, este pecado llegó hasta aquí. No más desodorante, yo lo voy a sacar. No más malos olores, yo lo voy a sacar. Yo lo voy a quitar. Nunca más estará en mí. Y si no va a estar nunca más en mí, mi carácter será el carácter de Cristo. Usted va a hablar como Cristo, usted va a andar como Cristo, va a caminar como Cristo, va a pensar como Cristo. Y si todo eso lo hace como Cristo, entonces todo lo que haga lo hará para Cristo. Todo lo que haga lo hará para Cristo.